Incluso los principales medios de comunicación hablan de cómo este año podremos presenciar otra crisis financiera mundial. It's going to be at least as bad as 0809. People don't want to say that. Pero creo que están completamente equivocados. No creo que tengamos otra CFG porque esta vez, en 2023, por desgracia, creo que puede ser incluso peor. Voy a explicar por qué en 3 sencillos y rápidos pasos. Paso número 1. Vamos a ir directamente a revisar el indicador económico más poderoso. Y esto es dicho por la Reserva Federal. De hecho, editor, vayamos directamente a internet y escuchémoslo directamente de Jerome Powell. Este artículo se remonta al 21 de marzo de 2022. Pero el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se pronunció el lunes sobre un importante tema en el mercado de bonos, la cuestión de dónde mirar para determinar las posibilidades de una recesión en Estados Unidos. Dice, algunos inversores han estado llamando la atención sobre una rápida reducción del diferencial entre los rendimientos del Tesoro a 2 y 10 años. Hemos hecho sonar la alarma, algo que lo hemos estado haciendo en este canal durante el último año. Pero Powell dice que francamente hay una buena investigación por parte del personal del sistema de la Reserva Federal. Eso realmente dice que miremos a corto plazo los primeros 18 meses de la curva de rendimiento. Eso es realmente lo que tiene el 100% del poder explicativo de la curva de rendimiento. Tiene sentido porque si está invertida significa que la Fed va a recortar, lo que significa que la economía es débil. Son palabras de Jerome Powell, no mías. Entonces, ¿cuál es este indicador secreto que utiliza la Fed y que el propio Jerome Powell dice que es tan poderoso? Podría ser el diferencial a corto plazo. Este es un gráfico de una media móvil de 90 días. Vamos desde 2005 y de hecho, editor, muestra el gráfico original. Va incluso más atrás y llega hasta la fecha de hoy. A la izquierda vamos desde 0 hasta 4% y también hasta el menos 4%. Así que cualquier cosa por debajo de 0 indicaría que esta curva está invertida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué métrica estamos midiendo? Bueno, es el rendimiento esperado del Tesoro de 3 meses proyectado a 18 meses en relación con el rendimiento actual del Tesoro a 3 meses. Vamos a suponer por un momento que los participantes del mercado en este momento están apostando a que el rendimiento del Tesoro a 3 meses va a ser el 2% en 18 meses. Pero hoy, mientras hablamos, el rendimiento del Tesoro a 3 meses está alrededor del 5%, digamos. Eso es un delta del 3%. Bueno, lo que te diría es que ese diferencial a corto plazo se invirtió en un 3%, usando esos números como ejemplo. Así que cuando nos fijamos en este gráfico, regresando completamente, incluso antes de 2005, podemos ver que Jerome Powell tiene razón. Eso es muy poderoso y tiene capacidad de predecir cuándo vamos a tener una recesión y si vamos a tener una recesión. Como ejemplo, tenemos esta media móvil de 90 días justo antes de la CFG. Se invirtió en un 1%, luego volvió a subir y luego antes de la cerveza Signes se invirtió de nuevo. El problema es que hoy en día, como se pueden imaginar, se invierte, pero se invierte aún más de lo que era antes de la CFG. Así que lo que nos está diciendo es que los participantes del mercado están apostando su propio dinero a que la Fed va a bajar tasas incluso más rápido de lo que lo hicieron durante la CFG e incluso más rápido de lo que lo hicieron antes de la cerveza Signes. Ahora, si están bajando las tasas tan rápido, no lo van a hacer porque estén teniendo un aterrizaje suave. Lo van a hacer porque estamos en una crisis financiera o económica. Otra cosa que me gustaría señalar, según la propia página de la Fed, el diferencial a corto plazo predice recesiones de política monetaria.
en otras palabras, PIB negativo, y predice caídas de mercado de valores. Y en este momento el indicador económico más poderoso de la Fed está diciendo que las cosas están peor hoy de lo que estaban en 2008 antes de la crisis financiera mundial. Paso número 2. Muchos estadounidenses están luchando por llegar a fin de mes y la situación solo está empeorando. En el paso número 1 hablamos de estas curvas esotéricas, de las inversiones de la curva de rendimiento, los diferenciales a corto plazo y todas esas galimatías. Pero ahora vamos a hablar de lo que es para el Joe y Jane promedio el impacto en la vida real de un deterioro de la economía. Tenemos este índice que va desde 2021 hasta mayo de 2022. Si tuviéramos un gráfico que llegara hasta hoy, las cifras serían aún peores. Y lo que esto nos está mostrando son los salarios nominales indicados por esta línea negra en comparación con los salarios reales cuando los ajustas por inflación. A la izquierda vamos de 100 como punto de partida hasta 113, hasta 97 y baja alrededor de 95 más o menos. Y si nos fijamos en los salarios nominales de los últimos 2 años, las cosas pintan bastante bien. Y eso es en lo que los principales medios de comunicación les gusta enfocarse, incluidos los planificadores centrales de la Reserva Federal. Así que tenemos al Joe promedio aquí, tiene una gran sonrisa en su cara porque su sueldo ha subido mucho. Pero por desgracia, cuando el Joe promedio lleva su sueldo al supermercado, es cuando empieza a molestarse. Ahí es cuando Joe se convierte en el Joe furioso. Porque una vez que empieza a pagar por la comida, vivienda, energía, se da cuenta que su poder adquisitivo ha bajado, a pesar de que su sueldo ha subido. En otras palabras, hoy está mucho peor financieramente que en 2019. Ahora, sé que muchos de ustedes en este momento se están preguntando, hey George, si quiero ver estas curvas de las que estás hablando, y es cierto, los salarios reales han bajado, pero cada vez que voy a un restaurante o al cine, está absolutamente lleno. Parece que la economía está en auge y es una muy buena observación. Creo que es la clave, pero lo que tenemos que preguntarnos es quién gasta realmente en las boleras, cines o el restaurante. En su mayoría es gente joven. Bueno, vamos a pensar en esto. Muchos de los jóvenes de hoy, y no quiero meterlos a todos en el mismo saco ni nada, no voy a estereotipar, pero es cierto, mucha gente joven vive hoy en casa. Es muy diferente cuando yo era adolescente y tus padres te echaban de la casa sin importar nada cuando cumplías 18. Así que ahora tenemos jóvenes de 25, 30 años que todavía viven en casa. Ellos realmente no incurren en todos estos costos que los hogares tienen. ¿Están pagando comida? Quizás. ¿Alquiler? No. ¿Energía? No. ¿Pagan por un auto? No. Solamente pueden pedir un Uber. Así que sus salarios nominales han subido, pero es probable que sus salarios reales también lo hayan hecho. Y no olvidemos que no han tenido que hacer ningún pago de préstamos estudiantiles desde 2020. Eso es casi 3 años. ¿Acaso sorprende que los restaurantes, los cines, las boleras estén abarrotados? En absoluto. ¿Pero significa eso que la economía va bien? En absoluto, porque la mayoría de la población tiene gastos que han subido y por lo tanto su poder adquisitivo ha bajado drásticamente. Ahora, comparemos esto con lo que ocurrió en 2008. El editor muestra el gráfico de los salarios reales en ese entonces y podemos ver que durante la CFG y antes de la CFG, aunque no era mucho, los salarios reales estaban subiendo. Así que vamos a pensar en eso. Antes de la CFG teníamos ese amortiguador de los salarios reales subiendo. Ahora nos dirigimos a la próxima crisis, como predijo la propia curva de rendimiento de la Fed. Los salarios reales están bajando y no subiendo. Y en mi opinión,
Esta es una de las razones por las que podríamos estar dirigiéndonos hacia algo mucho peor de lo que vimos en 2008. Oh, pero espera, por desgracia hay más. El otro día vi un gráfico que me dejó completamente alucinando. Y para aquellos de ustedes que ven mis videos viejos, voy a darle una advertencia en este momento. Es oficialmente la hora de tragos fuertes. Así que asegúrense de sentarse antes de mirar este gráfico porque los dejará sobrios, sin juego de palabras, por decirlo menos. Empecemos por ir directamente a mi Twitter y algo que retuiteé ayer de mi amigo MacroAlf. Pueden encontrarlo como @MacroAlf en Twitter. El 44% de los estadounidenses espera solicitar un préstamo del tipo compra ahora y paga después al menos una vez en los próximos 6 meses. Es decir, unos 150 millones de americanos. Y continúa diciendo que necesitan para estos préstamos de compra ahora y paga después. Según una encuesta reciente de LendingTree, el 21% de los encuestados necesitaba un préstamo de compra ahora y paga después para comprar alimentos. Asimilen eso por un momento. Y también me gustaría señalar exactamente lo que dije en este retweet, que el 21% de los encuestados pide dinero prestado para comprar alimentos a un tipo de interés del 28%. Y eso ocurre cuando la tasa de desempleo está en el 3.5%. ¿Qué pasa si entramos en recesión y la tasa de desempleo sube hasta el 7, el 8, tal vez el 10% o incluso más? Piensen cuántos estadounidenses tendrán que pedir prestado dinero para comprar alimentos entonces. Va a ser como nada que hayamos visto nunca. Va a ser que la Gran Depresión parezca un picnic. Ahora vamos a los datos reales en el gráfico. Así que de las personas que respondieron, de nuevo, el 44% de los estadounidenses dice eso representa 150 millones de personas. El 46% están tomando ese préstamo ahora y paga después al 28%. Y lo están usando para comprar ropa o zapatos, 34%. Decoración del hogar, electrodomésticos, 27%. Belleza, productos de cuidado corporal, 26%. Quiero decir, asimilen esa idea un momento. Tienes 150 millones de personas, 26%, digamos que son 35 millones de personas. Están pidiendo dinero prestado para comprar shampoo. Mientras tanto, todos estos chicos de 25 años están llenando cada restaurante y bar por el que pasas. Es una economía totalmente bifurcada. Luego bajamos a los alimentos, como hemos dicho, el 21%. Así que hay 35 millones de estadounidenses en este momento pidiendo prestado al 28% solo para poder poner comida en la mesa. Y por desgracia, si el propio indicador económico de gran alcance de la Fed es correcto, esto va a empeorar mucho antes de que mejore. Y puedo asegurarles que en la última CFG el Joe promedio no luchaba tanto como en este momento. Paso número 3. Veamos ahora el sistema bancario. Sabemos que la primera CFG fue una crisis financiera, pero ¿qué está pasando hoy en 2023? Tal vez incluso antes de llegar a una recesión. Bueno, veamos este gráfico que se remonta desde 2007 hasta la fecha de hoy. A la izquierda vamos desde 0 hasta 600,000 millones. Este es el tamaño ajustado a la inflación de las quiebras bancarias que hemos visto en 2023 en comparación con lo que vimos en 2008. Así que en 2008, en alrededor de 500,000 millones eran los activos en el balance de los bancos que quebraron. Pero, ¿qué vemos ahora? Y de nuevo, estos son números ajustados a la inflación de hoy.
ni siquiera hemos terminado 2023. De hecho, estamos solo 4 o 5 meses en el 2023 y el tamaño de las quiebras bancarias han superado lo que vimos durante la crisis financiera mundial en 2008. Pero entonces, por supuesto, el argumento que usted va a obtener de su amigo familiar Fred es: hey George, sí, todo está bien, solo fueron 3 o 4 bancos y está contenido, no es gran cosa, no hay riesgo sistémico como vimos en 2008. Así que todo esto es solo alarmismo y cosas de conspiranoico. De acuerdo, bien. Vamos a continuar y procesar eso. Entonces, ¿cómo se ve el mercado de la vivienda hoy en día en comparación con 2008? Editor, muestra el gráfico de precios de la vivienda en comparación con los ingresos y podemos ver que la burbuja inmobiliaria de hoy es aún peor de lo que era entonces. Bien, ¿qué tal el mercado de valores? Editor, ya sabes qué hacer. Adelante, muestra el indicador de Buffett. Podemos ver una vez más que hoy es peor y probablemente ni siquiera tengo que mencionar los problemas que estamos viendo ahora mismo con los bienes raíces comerciales. Los precios en términos nominales ya han empezado a caer en picada. Y me gustaría recordar a todos que se trata de una burbuja inmobiliaria comercial de 20 billones de dólares que está ahora a punto de estallar y tiene un tremendo riesgo sistémico con el sistema bancario actual. Y lo vimos el otro día cuando First Republic fue el primer banco en quebrar. Pero, ¿qué pasa con el consumidor? La tasa de desempleo es muy baja, del 3.5%, como hemos dicho antes. Así que el gasto del consumidor no va a seguir adelante y dar a la economía el amortiguador que necesita para evitar una recesión económica o algo que es mucho peor de lo que vimos en 2008. Bueno, en primer lugar, como dijimos en el paso número 2, Moody, el millennial, o tendré que pensar en otro nombre para la generación Z, pero los jóvenes, digamos, con su pelo azul, no son iguales al Joe y Jane promedio. Y el Joe y Jane promedio son mucho más importantes para la salud general de la economía que Moody, el millennial, independientemente de cuántos pronombres tengan. Pero como he destacado en este tweet antes, yo diría que el hecho de que tenemos una tasa de desempleo del 3.5 es en realidad una mala cosa, no una buena. Porque pensemos en lo que está sucediendo en este momento con el sistema bancario como ejemplo. Y hemos tenido más colapsos bancarios este año o mayores en total que en 2008. Y eso con una cifra de desempleo extremadamente baja. Entonces, ¿qué pasaría con el sistema bancario cuando la tasa de desempleo suba aún más? Ustedes dirán, bueno, George, ¿cómo sabes que eso va a suceder? Volvamos a la curva de rendimiento, el diferencial a corto plazo. Y lo que podemos ver es que cuando la curva se invierte, no es cuando se pone fea la cosa. Es cuando la curva deja de estar invertida. Y lo que quiero decir con esto es que actualmente la curva está invertida. Así que lo que estamos viendo en toda la economía en este momento es solo el comienzo. Es solo la punta del iceberg. Y una vez que la curva comience a desinvertirse, eso es una palabra, una vez que la curva ya no esté invertida, entonces es cuando empezaremos a ver todo el impacto de ese tsunami económico que se dirige hacia nosotros. Así que si tienes un montón de amigos y familiares que señalan la tasa de desempleo y dicen que es imposible que entremos en recesión, mira lo que dice Janet Yellen. Ella está diciendo que el mercado laboral es extremadamente ajustado. Esto significa que la economía está en auge, bla, 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 bla. Editor, me gustaría que les mostraras este gráfico. Vamos. Podemos ver que se remonta a la década de 1940. Santo cielo, cada vez que estamos en el comienzo de una recesión, la tasa de desempleo es muy baja, al igual que lo es hoy en 2023.
Así que mi caso base, la forma en la que esto se desarrolla es una vez que la curva de rendimiento, sea la de corto plazo o la del tesoro de 2 y 10 años, no importa, una vez que el rendimiento del tesoro a 2 años vuelva a estar por debajo del rendimiento del de 10 años, probablemente en los próximos meses, después de eso usted comenzará a ver la tasa de desempleo subir y ahí es cuando las grietas en la represa económica se hacen más y más grandes. Y entonces es cuando muy probablemente veremos aún más de estas quiebras bancarias que se convertirán en una crisis que superará lo que vimos durante la CFG en 2008. Así que la siguiente pregunta es, ¿qué puedes hacer para protegerte? ¿Cómo puedes asegurarte de sobrevivir y prosperar esta tormenta económica que probablemente se nos viene encima? Bueno, lo primero que puedes hacer es asegurarte de que estás educado, tener una ventaja, y no hay mejor manera de hacerlo que ir a Rebel Capitalist Live. Esta es la conferencia que voy a celebrar el 12 al 14 de mayo en Orlando. Tenemos oradores como Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn Alden, Brent Johnson, Jeff Snyder, solo para nombrar unos pocos. Podrás conocerlos cara a cara, codearte con ellos, hacerles tus preguntas directamente y lo que es más importante, puedes conocer, pasar un rato y establecer contactos con tus compañeros capitalistas rebeldes, construir ese sentido de comunidad y así es como se puede ser realmente resistente y antifrágil independientemente de lo que ocurra en 2023 y 2024. Así que puedes conseguir tus entradas lo antes posible en rebelcapitalistlive.com y espero verte en Orlando del 12 al 14 de mayo.